Damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos por este día, por la vida y la salud y todo lo que nos regalas, Señor, hoy. Queremos decirte que estamos en esta tu casa agradecidos por todo lo que nos has dado, Señor, y hoy en especial el mundo celebra que resucitaste de entre los muertos, trayéndonos vida juntamente contigo, Señor. Pongo en tus manos cada petición y cada necesidad de tus hijos, rogándote que las contestes favorablemente, Señor. Ciertamente hay algunos que traen una necesidad para un familiar de sanidad, de salvación. Escucha, Señor, esas oraciones. Habrá algunos, Señor, que necesitan, Señor, que tú hagas milagros. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú hagas milagros en sus vidas, en sus necesidades, Señor. Y ahorita que tu Espíritu Santo traiga la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy a nivel mundial se celebra la resurrección de Cristo y hay demasiadas evidencias de la vida de Jesús, de la muerte y de su resurrección, no solo en la palabra de Dios. También existen datos históricos muy importantes, porque algunos de ellos de personas ateas, de personas que no siguieron a Jesús y que pudieron documentar la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Uno de ellos, probablemente los más importantes, es Flavio Josefo. Este era un ateo que por petición del emperador fue a investigar y todo lo que estaba pasando, y él pudo documentar que Jesucristo realmente nació, murió y resucitó. Y lo más importante es que después de 2026 años, nosotros lo conocemos y tenemos comunión con Él. Hemos experimentado el poder sanador del perdón de Dios para nuestras vidas. Hoy en día tenemos esperanza, nuestras vidas están siendo transformadas gracias a que Jesucristo venció a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ok, Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo le llamaban a Jesús? Engañador, dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a sus discípulos, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Jesús resucitó, como lo había dicho, como lo decían las profecías. Pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que morir? Hoy celebramos la resurrección, pero ¿por qué tuvo que morir? Él tuvo que morir para reconciliarnos con el Padre, al poner su vida
viviendo una vida de completa obediencia, viviendo una vida sin maldad, sin malicia delante del Padre. Él pone su vida por nosotros, los pecadores, que vivimos una vida llena de equivocaciones, a veces de maldad, de malicia y de pecados. Él toma nuestro lugar y nos reconcilia con el Padre, aun cuando hemos vivido en constantes pecados. Pero no solamente eso, sino además al morir y resucitar, porque bien hubiera sido suficiente tomar nuestro lugar. Se murió en mi lugar, pero cuando resucita, recupera la autoridad que Adán le había cedido al diablo a causa de la desobediencia. Más adelante, en el verso 18 de Mateo 28, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es un motivo de grande celebración. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos está vivo. El Dios que servimos resucitó, pero tiene el poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada ni nadie que siquiera se asemeje al poder de Jesucristo. Porque al resucitar venció a la muerte, pero en el proceso arrebató la autoridad, la potestad que Dios le había otorgado al hombre, al primer hombre, Adán, que perdió por desobediente. Entonces, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, es el Todopoderoso. Él está con nosotros. ¿Y qué implica esto? Que si Cristo vive en tu corazón, no hay poder más grande sobre la tierra que el que tiene Cristo, que vive dentro de ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, Colosenses 2, verso 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sobre ellos en la cruz. ¿Sabes qué? Cientos de años antes se había profetizado no solamente la venida del Mesías, del Salvador del mundo, sino también su muerte y su resurrección. Se había escrito durante muchos años atrás de esto, pero también es cierto que muchas personas que lo escribieron, que lo profetizaron, no lo pudieron ver. Probablemente, a lo mejor alguno de nosotros diga: bueno, pues yo tampoco nunca lo he visto, sí, pero incluso los contemporáneos de Jesús, muchos de ellos que lo pudieron ver, no todos fueron salvos. Nosotros probablemente desconocíamos las profecías del Mesías. Probablemente no vivimos en su tiempo, no lo pudimos ver caminando sobre la tierra, pero sí podemos disfrutar de su obra redentora en la cruz. Y esto es maravilloso. Una de las profecías que nos habla acerca del Mesías, de su muerte y resurrección, está en el Salmo 16, verso 9, que dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La Nueva Traducción Viviente dice: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, además de los profetas y de las escrituras que hablan o que hablaban de la venida del Mesías, el mismo Señor Jesús anunció su muerte y su resurrección. Mateo capítulo 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, ¿qué dice? Será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El mismo Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo voy a ser aprendido, torturado, me van a matar, pero voy a resucitar. Lo primero que tenemos que tener siempre bien presente cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo es que no fue un suceso de que resucitó como Lázaro. Lázaro resucitó al cuarto día, Jesús al tercer día. ¿Por qué Lázaro resucitó hasta el cuarto día? Probablemente le hubiera tomado al Señor Jesús, si hubiera atendido la llamada de que estaba enfermo, 3 días. Pero solamente el Mesías podía resucitar al tercer día. Por eso el Señor Jesús se tardó un día más para que Lázaro resucitara al cuarto día. Pero al final de cuentas, Lázaro resucitó y se volvió a morir. Hoy en día hay personas que han regresado de la muerte, hay muertos que han resucitado. En nuestra familia, yo tengo un tío, un hermano de mi papá, que estuvo 8 minutos muerto. Y ahí anda ahorita predicando y sigue predicando la palabra de Dios. Pero el asunto es que aún con ese milagro y la experiencia que mi tío tuvo en esos 8 minutos en que su cerebro dejó de recibir oxígeno y clínicamente estaba muerto, un día va a morir. Lázaro resucitó y se murió. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, debemos de tener bien presente que resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy. No como los otros que han resucitado y algunos que resucitarán en el nombre de Jesús, que después van a morir. Nuestro Señor y Salvador resucitó para vivir para siempre. Otra cosa muy importante, yo creo que es la más importante, es que no solamente el Señor Jesús resucitó, sino todos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, resucitaremos también. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ciertamente que el Señor Jesús haya resucitado de la muerte es su victoria. Él venció a la muerte. No es nuestra victoria, es su victoria.
Hay gente que celebra la resurrección, pero están muertos, como dice la Biblia, en sus delitos y pecados. ¿De qué sirve celebrar la Semana Santa si nuestra vida no es santa? Entonces decir, no, mi Dios, Jesús murió y resucitó, es el más poderoso. Y hay quienes le añaden, Buda está muerto, Mahoma está muerto, San Judas está muerto y aquel está muerto, pero Cristo vive. Sí, Él vive. La pregunta es, ¿y tú? Figurativamente hablando, la Biblia habla de la resurrección cuando sobre nosotros resplandece la luz del Evangelio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, pasamos de las tinieblas a la luz. Y para Dios resucitamos. Estamos vivos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Entonces hay muchas personas y probablemente algunos de nosotros, como fue mi caso, celebrábamos la Pascua, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, etcétera, etcétera, la Cuaresma, pero no teníamos ni la más mínima idea de cuál era nuestra bendición de que Cristo había muerto y resucitado. No lo entendíamos porque no lo sabíamos. Pero ahora que nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos entender que aunque el Señor haya resucitado, algunos seguimos muertos. Y lo que es peor aún, nos congregamos en una iglesia. A veces le servimos a Él y seguimos teniendo pecados ocultos como yo. ¿O soy el único? ¿Alguien más ha tenido pecados ocultos? ¿O soy el único? ¿Cuántos de nosotros le hemos recibido, nos congregamos, servimos en la iglesia, pero no tenemos una relación con Él, pero seguimos viviendo como si no lo conociéramos? El punto no es que haya resucitado, el punto es que nosotros vivamos para Él y nos arrepintamos de corazón, porque en vano es congregarse, en vano es servirle, en vano sería que yo fuera pastor y no viviera para Él. No me voy a ir a la vida eterna si no me arrepiento de todos mis pecados. Ese es el punto. Hay personas que se me han acercado o que me han preguntado en estos días, ¿el domingo habrá Santa Cena? Porque yo quiero la Santa Cena. No, pues al cliente lo que pida. No, le digo, pues celébrala en tu casa. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena el viernes, como ya lo hicimos. Pero repito, es un acto religioso que muchos de nosotros venimos a la iglesia por cumplir. Ay, ya cumplí. Yo me recuerdo en mi vida católica era ir a misa, salir, ya cumplí. ¿Cumpliste qué? ¿Qué cumplimos? Como si Dios nos viera toda la semana pecando y dijera, ay, lo bueno que cumplió. Lo bueno que fue a misa, lo bueno que vino al culto, lo bueno que vino al templo, lo bueno que fue a la iglesia, ¿cómo lo llames? Eso no nos salva. Y sobre todo, no nos permite disfrutar de la vida de Jesucristo en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar. Es importante esto. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. En esta escritura, el Señor Jesús dice claramente que los creyentes en Él vivirán por siempre.
Pero no olvidemos que el tema central de la predicación de Cristo fue el arrepentimiento. El Señor Jesús, desde Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesús, la predicación era: arrepiéntete y conviértete, porque el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesús, como lo vimos la semana pasada, el Señor Jesús dijo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el tema central. Y en estas fechas, la mayoría de las iglesias tenemos actividades durante la semana y vamos predicando lo que llamamos las 7 palabras. A pesar de que nunca he estado completamente convencido de eso, el año pasado lo hicimos aquí. Es la primera vez que lo hicimos aquí, o que yo lo hago. Tuvimos una serie de reuniones y se predicaron las 7 palabras de Jesús. Pero al final de cuentas, eso es un acto religioso. Porque ¿de qué sirve predicar o escuchar las 7 palabras si no atendemos a su llamado? ¿Cuál es su llamado? Arrepiéntete y conviértete. Eso es lo más importante para nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro? Él hace una declaración muy importante en San Juan capítulo 11, verso 25, y dijo: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, la fe en Cristo es una fe activa. Nadie puede decir: pues sí creo, pero pues quién sabe, solo Dios sabe si va a pasar. No podemos creer en Cristo y tener duda. Creer en Cristo es tener una fe activa, es decir, actuar en consecuencia. Si yo creo que Él viene por una iglesia, como dice su palabra, sin mancha y arruga, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a desmancharme, a plancharme, a arrepentirme, porque yo creo en Él y yo creo lo que dice su palabra. No puedo pretender decir creer en Cristo y no vivir como Cristo dijo que debo de vivir cuando creo en Él. Eso es importantísimo. Aquí el Señor Jesús en San Juan 11:25 se refiere a los 2 tipos de muerte que existen. Para nosotros los creyentes en Cristo, la muerte física será solamente una transición, una puerta hacia el cielo. Nuestros cuerpos van a ser puestos en la tumba definitivamente, pero nuestro espíritu llegará, nuestra alma llegará a la presencia de Dios. Si es que se sufre, porque no sabemos si se sufre, los creyentes en Cristo solamente sufriremos la muerte física. Por el contrario, aquellos que no tienen su fe en Cristo, que no le conocen, que no le han recibido como su Señor y Salvador, ellos experimentarán la muerte física y luego permanecerán una vida en la muerte eterna, en el lugar de castigo, en el infierno mismo. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos de cara a la celebración de que Jesucristo resucitó? Qué bonito la participación de los niños. Que padre, nos gusta, y como iglesia podemos hacer dramatizaciones más impactantes, pero Él no está esperando eso. El Señor Jesús no murió para que el domingo de resurrección los niños pasen y canten una canción y se haga un drama y celebremos la coneja y haya, que por cierto es una fiesta pagana, satánica, y haya vacaciones en el calendario escolar.
El Señor Jesús no dio su vida por eso. El Señor Jesús resucitó para que pasemos de muerte a vida hoy, en el tiempo presente, para que ya no vivamos como muertos, es decir, sin conocer a Dios, como a enemigos de Dios. Jesús resucitó para que pasemos de muerte a vida hoy, en el tiempo presente. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra ¿qué? Vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Cómo podemos saber si Cristo ha resucitado en mi corazón? ¿Cómo podemos saber si Cristo vive en nuestro corazón? Lo dice esa escritura. Si nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos, Cristo no vive en nosotros. Pero si nosotros vivimos para Cristo, Cristo vive en nosotros. Vivir para Cristo significa rendir toda nuestra voluntad, imitar su ejemplo, esforzarnos por obedecer sus mandamientos, leer, compartir sus enseñanzas. Vivir para Cristo significa que Jesucristo es el centro de cada aspecto de nuestra vida diaria, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Que cada vez que celebramos no nos olvidamos de Cristo. Cristo está presente. No en una cadena, no en una playera, no en un cuadro, no en un tatuaje, sino en la manera de comportarnos. Cristo está presente. Aquel que considera a Cristo en su diario vivir puede estar seguro que Cristo vive en él y que él vive en Cristo. Pero no considerarlo nada más como para, bueno, ¿y tú qué opinas? Sino para obedecerlo, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Una persona que vive para Cristo busca que Dios sea glorificado en su vida en todo. No busca su gloria propia. Busca que el propósito por el cual Dios lo puso en la tierra y le dio esos dones y esos talentos y esos recursos sirvan para que Dios sea glorificado. Quiero decirte que muchos de nosotros no hemos experimentado esto. No lo hemos vivido. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir que muchos de nosotros no lo hemos vivido? Porque algunos seguimos aferrados a celebrar de una manera mundana, creyendo que celebrar de una manera cristiana es aburrido. Algunos planeamos la vida de una manera mundana. ¿Cómo es la vida mundana? Bueno, primero soy yo, después yo y al último yo. Primero mis dientes y luego mis muelas. O sea, yo. Las personas que han rendido su voluntad a Cristo buscan servirlo. Algunos de ustedes tienen dones maravillosos que a veces ni siquiera los ejercitas por vergüenza
al que dirán. Ay, es que yo sé, yo puedo cantar, pero no quiero cantar. No se vayan a reír de mí, porque quieres cantarle a la gente. Cuando tú ejercitas ese don para gloria de Dios, ese don se perfecciona y cumple el propósito por el cual Dios te lo dio. Y quiero decirte algo: disfrutas servir a Dios con los dones que Él te ha dado. Cuando con tus recursos sirves a Dios, experimentas en carne propia: más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchos no lo hemos experimentado porque no queremos dar, porque según el sentido común y las matemáticas, el dar resta, no suma. Si yo doy, le tengo que restar lo que di a mi economía. Pero el creer en Cristo es dar creyendo que Él dice: dad y se os dará. Y no se dará lo mismo que den, se les dará algo que no tengan en qué contenerlo, que sobreabunde. Eso es rendirse verdaderamente a Cristo. Vivir para Cristo implica amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo, perdonar, olvidar las ofensas. Un corazón rendido a Cristo, en el que Cristo vive, se deleita en leer su palabra. No es un ejercicio religioso, no deja de ser un ejercicio religioso, deja de ser para tener la conciencia tranquila. Es un deleite, realmente es pan de vida. Cuando nosotros vivimos para Cristo, dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Y algo bien importante: Dios despierta en ti su compasión, y eso te lleva a actuar compartiendo el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Cristo murió para que nosotros vivamos, pero vivamos la vida como Dios manda. Cristo resucitó para que nosotros aquí muramos al yo, a las metas personales. Pastor, entonces nunca voy a cumplir mis sueños. Si Dios los puso en tu corazón, Dios los va a cumplir. Pero si son de Dios, si Dios los puso en tu corazón. Porque a veces tenemos un sueño que nos lleva a la perdición. El mismo Dios escribe: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Si es de Dios, Dios lo va a cumplir. Y si no es de Dios, vas a descubrir que no es de Dios y vas a tener paz. Y cuando descubras lo que Dios tiene preparado para ti, vas a decir: y yo que quería conquistar el mundo cuando no me había conquistado ni siquiera a mí. La felicidad y la paz consiste en hacer lo que Dios nos manda hacer. Y eso es un proyecto de vida lleno de paz y de satisfacción. Por último, vivir para Cristo es confiar plenamente en Dios en cada aspecto de la vida. Confiar plenamente en Dios, en Él, lo que Él dijo. Confiar en que si Él nos hace una promesa, la va a cumplir. Vivir para Cristo es aprender a confiar en Dios. ¿Qué implica esto? Ser paciente, esperar. A veces queremos
el resultado, pero no queremos el proceso. Nosotros vivimos en una colonia en el que algunas de las calles, el drenaje empezaba por las alcantarillas a emitir un mal olor, un olor desagradable. Gracias a Dios en nuestra cuadra no, pero alrededor ahí de repente dices, ay, qué feo huele aquí. Y todo el mundo o muchas personas, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no arreglan los drenajes? ¿Por qué esto? Y ya sabes lo que viene cuando se quejan del gobierno. Nada más están robe y robe y da todos. Pero como si la presidenta los hubiera oído, fue un día en la colina y dijo, voy a arreglar el drenaje. Y se van a invertir tantos millones. Y todos felices, ya nos van a arreglar. Pero nadie sabía que para arreglarlo habría que abrir la calle como 4 metros de profundidad. Esto implica no tener dónde estacionarte por meses. Ahorita nuestra casa, casi miro a China ahí abajo, así es un pozón. Huele mal. Hay mucho polvo, hay mucho ruido, hay mucha maquinaria. Y ahorita todo el mundo se está quejando. ¿Y cuándo van a acabar? Nada más vienen a hacer su mugre. ¿No querías que se solucionara el problema? Entonces, cuando nosotros esperamos algo de Dios y Dios empieza a actuar a favor, no te va a dar el producto terminado, te va a iniciar el proceso para que lo recibas. Y a veces el proceso es cansado, es fastidioso. Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada. Ya dio su vida por nosotros. Él cumplió su parte. ¿Qué nos toca? Iniciar este proceso de vivir para Él. Y en el proceso veremos su vida reflejada en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra paz, en nuestra confianza, en nuestra esperanza, porque Él vivirá realmente en nosotros. Ponte de pie, por favor. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Señor, ayúdanos a planear nuestra vida, a vivir nuestra vida en el sentido correcto, en que seas tú el que ordene, el que mande, el que nos dirija, el que nos lleve, y que nosotros podamos obedecerte sin renegar, sin titubear. Te damos gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar en el lugar del tormento. Gracias. Gracias porque ahora el mundo tiene este camino de salvación. Señor, hay algunos que no lo están caminando. Hay otros que creemos estarlo caminando, pero tampoco lo estamos caminando. Que tu Espíritu Santo traiga la revelación si realmente Cristo vive en nosotros. Y si tu Espíritu Santo nos redarguye, que no titubeemos, que no dudemos en hacer
tu voluntad, en buscarte a ti. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, repite conmigo: Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en rescate por mí. Hoy abro mi corazón y se lo entrego por completo para que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, a partir de ahora rindo mi voluntad a ti y que tu Espíritu Santo me guíe cada día de mi vida. Amén. Que todo lo que hagamos seas tú el que se lleve la gloria. Dile: por siempre. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Una vez más, por siempre, dile. Por siempre a Él la gloria es. Te glorificamos, Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Por siempre, por siempre es digno. El Vivo está, vivo está. Dale un aplauso fuerte a Dios. Gracias, Señor, porque tú vives en nosotros. Muchas gracias, Padre. Padre Celestial, bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Te ruego que bendigas su familia, su salud, sus finanzas, que los guardes del peligro y que no los dejes caer en la tentación. Que tu Espíritu Santo nos redarguya a todos para que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda de tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana.